Hola amigos, buenos días, qué gusto saludarles. Hoy pues quiero seguir platicando de la palabra de Dios con ustedes. Y quiero platicar de un evento que va a ocurrir cuando el alma llegue a la dimensión invisible terrestre. Hemos platicado las últimas semanas de cómo vamos a iniciar en un proceso de inmortalidad. Y entonces, sí, pues el Señor me ha seguido platicando y abriendo su palabra respecto a eso. Y entonces hay un evento que es grande. Déjenme entonces recordarles que les leí la semana pasada de cómo eh, la Biblia dice, a los que antes conoció a Jesús predestinó. Eh, Y ahí está hablando del espíritu porque el alma es de la dimensión visible terrestre y pues no la conoció antes en lo invisible celeste. Lo que conoció el Señor fue nuestros espíritus, ¿verdad? Y entonces, pero no nuestras almas. Para también completar eso, en Juan 8:19, Jesucristo les dice a sus discípulos, ustedes no conocen ni a mi Padre ni a mí. ¿Verdad? Y sonaría contradictorio con el otro versículo, pero aquí el Señor le está hablando a sus almas y le está diciendo, ustedes en sus almas no conocen ni al Padre ni a mí. ¿Y por qué? O sea, ahí en sus almas sí lo conocían como Jesucristo humano, pero no como Jesucristo Dios, que eso los conocimos en la invisible celeste. Entonces, pero eh, lo interesante y a donde voy es, ustedes no conocen a mi padre. Ah, entonces, vean, em, hay una figura en Génesis 27 de cuando Jacob va a bendecir Isaac va a bendecir a Esaú y Jacob. Y dice la Biblia que él ya no miraba, ¿verdad? Ya sus años eran ya muchos y sus ojos ya no miraban. Y pues es el momento en el cual se conoce a través de todos los estudios bíblicos donde Jacob le roba la primogenitura a Esaú, la bendición. Pero esa sombra, lo que quiero decirte es que tiene algo muy lindo porque explica en el momento en que es el versículo 22, si mal no recuerdo, donde eh, Esaú dice, eh, Isaac dice, este es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y luego sigue narrando el versículo y bendicen a Jacob. Pero la sombra es que el Padre nos va a identificar a nosotros Jacob, ¿sí? Por nuestra voz, él va a saber, este es Marco Andrés. Pero al sentir nuestras manos, al ver nuestras obras, nuestra vida, pues, pero este es Jesucristo, nuestro hermano mayor. Entonces nos bendice. Y eso es lo que nuestra alma va a ir a vivir a la invisible terrestre. En ese proceso de inmortalidad, en ese proceso de que nos van a entregar la vida eterna, en ese proceso que nuestra alma va a dejar de ser mortal e inmortal. Vamos a conocer al Padre. No lo conocemos. Vean este versículo.
Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Oigan, en este momento Jesucristo está orando, le estaba orando al Padre. Y Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, le está diciendo el Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No conocemos al Padre. Hoy, en la dimensión visible terrestre. Pero cuando nuestras almas abandonen esta dimensión e ingresen a la invisible terrestre, ingresen a la dimensión eterna, inicia el proceso de inmortalidad en nuestras almas, vamos a conocer al Padre y vamos a conocer al Hijo, porque ahí dice también, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo sé que hay testimonios de muchas personas, yo no tengo ese testimonio, de que han visto a Jesucristo a través de una visión. Pero la gran mayoría pues no lo conocemos. ¿Verdad? Sí hay algo de ciencia en que sí el manto de Turín y que cómo eran los judíos de su tiempo y que reconstruyendo en base a los textos, pero no lo conocemos. Y tampoco conocemos al Padre. Aquel que Jesucristo nos enseñó a decir Padre nuestro. Aquel que nos adoptó como hijos. Aquel que nos metió en la vid. Nos injertó en la vid. Al Padre. Aquel que dice la Biblia que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Aquel Padre que nos amó desde antes, que no conocemos y que vamos a conocer en la invisible terrestre. Y ya no estoy muy seguro bueno, en cuanto a este evento de conocer al Padre, pienso que no va a ser exclusivo de los muertos en Cristo que vengan al arrebatamiento. Creo que esto es para todos los muertos en Cristo. Conocer al Padre. Conocer al Padre. Porque no hay muchos grupos. Pero, por ejemplo, están los 144,000. Ellos tienen su propio trato, pero ya en un proceso de inmortalidad. Y entonces nos va a tocar ese privilegio. ¿Qué te quiero decir esta mañana? ¿Qué consejo te daría? Si nos vamos a presentar al Padre, que nos presentemos como Jacob. Sí, la voz es de Jacob, la voz es de Marco Andrés, pero que en mis manos se refleje Jesucristo, mi hermano mayor, Esaú. Que en ese momento nuestras almas puedan mostrar a Jesucristo en su naturaleza. Que nuestras almas hayan dejado a un lado lo que este mundo tiene y lo que ella misma tiene mal, y que logremos avanzar para presentar en ese momento a Esaú, a Jesucristo, a nuestro hermano mayor. Que el Padre nos vea como hijos a través de Jesucristo, porque ve a Jesucristo en nuestras almas. Hay un refrán que siempre decimos cuando comemos algo muy rico y pagamos mucho, que no nos vamos a llevar nada, que solo lo que comemos, que no sé qué, que no sé cuánto. Lo que nos tenemos que llevar es la estatura de varón perfecto, la estatura de Jesucristo. Es a Jesucristo en nuestras almas. Lo que hemos construido
por poco o por mucho que sea, físicamente de esta dimensión, no lo vamos a poder mostrar. Porque va el alma solita. Pero si el alma lleva a Jesucristo, eso lo vamos a poder mostrar al Padre cuando lo conozcamos y nos bendiga con vida eterna en el proceso de inmortalidad, en la dimensión invisible terrestre, cuando nuestras almas, si nos tocara, porque el arrebatamiento podría ser en cualquier momento, pero si nos tocara, separarnos de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, que nuestra alma llega a esa dimensión mostrando a Jesucristo. Qué lindo. Te voy a volver a leer el versículo, es que está muy bonito. Juan 17:3, y con eso me despido. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué bendición, qué privilegio conocer al Padre. Y llegar a Él. No sé qué más vamos a hacer, pero tenemos una cita. Bendito Dios. Bueno, les deseo lo mejor. Sigan descansando. Nos vemos.